sistema de impermeabilización ideal para tu hogar. Pinturac, el lugar de los expertos. Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 750. Usted, señor doctor Gustavo Medina, usted, ex parlamentario Diego Salgado, y usted, respetable penalista doctor Ramiro Román, abogado distinguido, con una enorme, gigantesca fuente clientelar y de confianza. Ustedes, caballeros, ¿qué han encontrado en los últimos días sobre el papel cumplido por el Ministerio Público, por la Fiscalía General del Estado, en el caso de Odebrecht? ¿Cuáles son las novedades que encienden a veces los ánimos de que por fin se van a detectar las anomalías, los olvidos interesados, las tramposas manifestaciones y negligentes actitudes de muchísimas autoridades? El único que en redes sigue trabajando y sigue luchando, digo el único, porque las denuncias permanentes de Diego Salgado, más el papel que ha cumplido la Comisión de Lucha Ciudadana contra la corrupción, y los apoyos que los medios de comunicación que creemos en su prestancia, en su solidaridad social, es Gustavo Medina. Gustavo Medina López, ¿qué de nuevo encuentra en el funesto panorama de lo que hace la sociedad y lo que persigue el actual gobierno, en términos los unos de resaltar los errores, no solamente errores de buena fe, sino planes estratégicos para perjudicar al país? Odebrecht, el símbolo de esta dimensión histórica para nuestro país, ¿cómo será recordado, doctor Gustavo Medina? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por esta bondadosa invitación y un placer participar en esta mesa con tan distinguidos contertulios. Recordará, Gonzalo, que hace varias semanas, en esta misma mesa, me permití señalar que se había adoptado por parte de lo que comúnmente se llama el Ministerio Público, pero con concreción se denomina la Fiscalía, una estrategia pausada, expresión bondadosa para significar que entonces se quería que transcurra el tiempo hasta llegar a las elecciones sin que aparezca la ya famosa lista de Odebrecht, que no es propiamente una lista. De lo que se trata es, y tal vez Ramiro podría confirmar esta cosa, lo que se trata es de declaraciones de ejecutivos de Odebrecht que suman más de 70, declaraciones en las que hay delaciones de entregas de dineros a funcionarios públicos de Ecuador y de otros países para ser beneficiarios con la adjudicación de contratos. Y creo que esa misma estrategia pausada se está experimentando también ahora. Hace aproximadamente un mes hubo algunas detenciones, hubo otras diligencias, y entonces el fiscal general señaló que habían personas que estarían inmersas en el problema que gozan de fuero de corte.
y todo mundo empezamos a esperar quiénes eran las personas que gozando de fuero de corte, y todos sabemos quiénes en la escala de la administración pública gozan de fuero de corte. No obstante, podríamos repetir en algún momento quiénes gozan de fuero de corte. Repitámoslo: presidente, vicepresidente de la República, ministros de Estado, procurador, contralor, superintendentes, diputados, asambleístas, como se les llama ahora. Son fundamentalmente los que gozan de fuero de corte. Es decir, aquellas personas que, por razones de su jerarquía administrativa, no pueden ser juzgados por jueces del primero o segundo nivel y tienen que ser juzgados por el máximo Tribunal de Justicia, que es la Corte Nacional. De suerte que estamos ya a la vuelta de un mes en espera de quiénes son esas personas. Apenas a la vuelta de ese mes, en este fin de semana, hemos sabido de que hay detenciones de personas, pero que en el mejor de los casos, diríamos, son funcionarios medios o son personas que no tienen la connotación de los llamados funcionarios con fuero de corte nacional. Diego Salgado ha librado una batalla casi individualizada y tiene logros o novedades que le averiguamos podrían ser ya descritos cronológicamente, y los resultados, por ejemplo, que vamos encontrando paso por paso es que aparentan incluso divorcios en las últimas horas entre el tío y el sobrino. Y así anuncia el diario El Universo. Dicen que Ricardo Rivera, mentor y socio, se distancia con el señor vicepresidente de la República. También ellos están con una estrategia confundida, están complicados la vida, ciertamente, y buscan darle un sentido de coherencia a lo que hace el gobierno en algunas latitudes, ni siquiera creo yo en el mismísimo despacho del señor presidente de la República, sino fuera de ese despacho. Fuera de ese despacho. Hay exministros o hay ministros nuevos que pasaron de la Asamblea al gabinete, que siguen entusiasmados en confundirle a la ciudadanía. Y en este momento estamos asistiendo, Diego, a una suerte de confusión, de episodio de confusión. ¿En qué consiste la confusión? Esto mismo me ha llamado profundamente la atención este fin de semana. Ayer salía en el diario El Universo esta crónica con esta fotografía. El titular dice, señores oyentes, Ricardo Rivera, mentor y socio de Jorge Glass, ¿quién se le distancia? Hay una descripción de la historia de esta pareja de familiares y de gente que ha trabajado juntos durante tanto tiempo. ¿Qué ha logrado usted establecer en su ya dilatado proceso investigativo que comenzó en la Asamblea y que continúa ciudadanamente? Buenos días, Gonzalito, gusto estar aquí con usted y por supuesto con el doctor Román, con el doctor Medina, un verdadero placer y por supuesto a la audiencia que le sigue día a día, muy importante. Yo quisiera comenzar solidarizándome con Martín Pazares, con la libertad de expresión y por supuesto, Martín, ahí estaremos acompañando a la justicia hoy a las 10 de la mañana en el complejo judicial. A finales del año 2016, en diciembre, el 7 de diciembre de 2016, solicité se convoque al señor Glass por primera ocasión. Pasaron 15 días, el 23
de diciembre volví a insistir que el señor Glass asista a comparecer. Si es que le queremos poner en palabras más suaves, más comprensibles, a conversar. Tengo la impresión de que el señor Glass conoce muchas cosas sobre los sectores estratégicos en donde se ubicó los 10 años de correísmo, como presidente del Fondo de Solidaridad, ministro, secretario de los sectores estratégicos, hasta ser vicepresidente de la República y delegado por el presidente, justamente, o más que delegado, responsabilizado por el presidente de la República de ese entonces como el veedor, el coordinador, el planificador, el ejecutor, el cuidador, el protector, etcétera, etcétera, de los sectores estratégicos. Así dice el estatuto de la vicepresidencia de la República, por lo menos hasta el 24 de mayo de este año. Y fíjese usted, al no darse oídos a mi solicitud reiterada, también oficié a la presidente de ese entonces de la Asamblea Nacional, la digna Rosana Alvarado, como presidente que convoque al vicepresidente de la República, Glass. Glass, en una de sus intervenciones en la prensa como candidato a la vicepresidencia, me respondió y me dijo que ahí estaré después de las elecciones. Han pasado las elecciones, hasta ahora no le vemos salvo en ese circo que hicieron hace pocos días atrás, pero por supuesto no respondió absolutamente nada a lo que se preguntaba. Y simplemente voy a saltarme. Yo había iniciado un trámite de juicio político a este señor, porque yo sospecho que sí hay peculado en los sectores donde él maneja. ¿Qué evidencia es? Perdone, ¿a quién se refiere? Al vicepresidente Glass, en el momento que él era responsable de los sectores estratégicos. Para muestra un botón, pues, y son dos. Hay dos presidentes o expresidentes de Petroecuador, máximas autoridades de la empresa pública Petroecuador, que están presos por corrupción, ¿no es cierto? El uno es Alex Bravo y el otro es el señor Calvo Piña. ¿Y usted asocia con esos mismos acontecimientos al actual vicepresidente de la República? El decreto 315, artículo 4, y lo leo brevemente. Directorio de la empresa pública Petroecuador, etcétera, etcétera. El primer miembro de ese directorio, el ministro de Recursos Naturales o su delegado. El segundo miembro de ese directorio, el secretario nacional de Planificación o su delegado, coincidencialmente Pavel Muñoz, hoy asambleísta de la 35. Y tercero, con nombre y apellido, un miembro designado por el presidente constitucional de la República, para cuyo efecto se designa al ingeniero Jorge Glass Espinel. El decreto, el único que pone nombre es Jorge Glass Espinel. ¿Pavel Muñoz se ha hecho el quite atinadamente o cree usted que deja resplandeciendo ahí su protagonismo? Claro, la mayoría de pero miembros... ya de asambleísta, ¿él cree que está liberado de responsabilidad? Mire, tal vez gana tiempo, pero tienen que entender, y aquí... ¿Y cuál es la responsabilidad de Pavel Muñoz? Haber sido haber sido miembro del directorio que dirigió todo esto. Y solamente para graficar el tema. Este directorio de la empresa pública Petroecuador autorizó el contrato por 369 millones y pico de dólares para la construcción del poliducto Pascuales Cuenca y sus estaciones con la constructora Norberto Odebrecht. ¿Y a quién delega? El señor Calvo Piña, en ese entonces presidente de Petroecuador, delega al señor Ramiro Carrillo, que cae preso en estos días. ¿No es cierto? Como que él es gerente de transporte y almacenamiento. Entonces, fíjese usted, y de acuerdo a la ley, por favor me corrigen, yo no recuerdo el artículo pertinente, pero la ley de Contraloría dice que la delegación no quita la responsabilidad al principal, al que delega. Entonces, primero, ¿quién delega? El presidente de Petroecuador. ¿Y quién le delega al presidente de Petroecuador? El directorio. ¿Y quiénes son parte del directorio? Son tres, recuerdo. Ministro de Recursos Naturales de la época, el secretario de Planificación, que en ese entonces era Pavel Muñoz, actual asambleísta de la 35, como no puede ser de otra manera, y el miembro designado por el presidente de la República, que es Jorge Glass Espinel. Es un trío con responsabilidad. Es un trío con responsabilidad, por lo menos política. Y el control político que debería ejercer la
la Asamblea Nacional pues, tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Y esas responsabilidades a qué refieren? Ya en el acto consumado. Claro, entre otras, bueno, fíjese, el comercio, si no me equivoco, de este fin de semana nos cuenta que hay 11, por decirlo algo, delatores, soplones, en léxico popular, brasileros, parte que han estado de Odebrecht. Y fíjese, 2 de esos, que me acuerdo, Mauricio Grossi Neves y Claudemir Simões Dos Passos. Yo no sé tampoco portugués como el fiscal Chiriboga. Pero los 2 apoderados especiales son los que firman en conjunto con Ramiro Carrizo el contrato de la construcción Pascuales Cuenca por 360 millones de dólares. Y ellos nos cuentan que, pagaron coimas o favores a funcionarios ecuatorianos. Y aparece Ramiro Carrizo. Y fíjese, el Expreso también, si no me equivoco, en semanas atrás, anuncia o nos cuenta cuáles han sido los funcionarios que firmaron contratos con la empresa Norberto Odebrecht. Perdón si me equivoco, pero mi sentido común me dice, me señala que a los primeros que hay que investigar desde la Fiscalía del Ecuador que ya haga algo, ¿no es cierto?, que haga algo, deberían ser ellos. Y se me vienen a la mente el ex ministro de Obras Públicas, un señor Marum, que entiendo que era cuota del PRE, está ahí el ex alcalde de Quito, Barrera, porque firma la Ruta Viva. Está ahí algunos funcionarios que se me van los nombres. Pero estamos viendo que el que firma la Pascuales Cuenca, solo por citar un ejemplo, Ramiro Carrizo, ha tenido que ver pues con la corrupción anunciada por altos funcionarios o altos empleados. Usted dice contratos pecaminosos suscritos por personajes que ahora están en el gabinete del presidente. Algunos están no sé si en el gabinete, no alcanzo a acordarme. Gabinete, sino pero, por ejemplo, Pavel Muñoz, ex miembro del directorio de Petroecuador, es asambleísta. Pero él está en el Parlamento. Claro. Por ejemplo, el señor Glass se repitió la vicepresidencia. Alguna responsabilidad, y de acuerdo al 233 de la Constitución. ¿Al señor Barrera? No, de haber no lo acuso. Simplemente creo que debe ser uno de los investigados. Como algunos funcionarios que han firmado contratos con la empresa Odebrecht. Un poquito resguardándose. Yo le digo, sinceramente, hay veces que los ecuatorianos queremos, como nos anunciaron una lista de Odebrecht, queremos ver ahí a todas las estrellitas de Alianza País. Pero no siempre es así. Claro. Yo siempre hago esa analogía. Al Capone cayó por unos pecaditos menores a lo que realmente se le conoció, pues no de asesino, de traficante de licores, de estafador, etcétera, etcétera. Cayó por no pagar impuestos. Entonces, mire, ahora cae un ex gerente de transporte y almacenamiento nomás de Petroecuador, Ramiro Carrizo. Pero él tendrá mucho que decir. ¿Quién le ordenó firmar? Perdone, estas delaciones, estas evidencias entregadas por estos ex ejecutivos o colaboradores de la firma brasileña, ¿cree usted que van a poder clarificar el esquema de pagos? Mire, yo no sé. El esquema de pagos de coimas. Sí, a mí me parece. Mire, el tema es, debe ser una red muy complicada. Claro. Porque el esquema de pagos solo sabrán los funcionarios de Odebrecht que hicieron esos pagos. Porque es una red que tiene que ver con bancos en paraísos fiscales, que tiene que ver en oficinas fuera del Brasil. Inclusive, entiendo yo, de lo que yo he podido leer, cuando se enteraron que cayó por algún error financiero, y si no me equivoco, de un banco en una de las islas de Paraíso, y no quiero decir el nombre para no equivocarme, ahí la cabeza, Marcelo Odebrecht de ese entonces, pide a sus gerentes que muevan la oficina del Brasil. Y fueron a parar, si no me equivoco, en los Estados Unidos cuando les advirtieron que no vayan allá. En los Estados Unidos es más difícil torearle a la justicia, y peor aún en lavado de activos. Así es. Entonces,
tengo entendido, ya me pasaron la información, sinceramente tengo que ponerme a investigar, que inclusive había una oficina en la propia presidencia, por ejemplo, de República Dominicana. No quiero resentimientos, pero repito, voy a investigar esa información que me dan y que desde ahí, por ejemplo, controlaban los negocios de cierta parte de América y otros sectores en el mundo, si no me equivoco, en el África. Entonces, la red va a ser muy difícil desenredar. Sin embargo, creo yo que los funcionarios corruptos, que es lo que le importa al pueblo ecuatoriano por el mal uso de sus recursos, pues tienen que ser esclarecidos y tienen que ser investigados aquí, en el Ecuador. ¿Para qué le servían a la empresa Odebrecht estos 11 informantes en territorio, qué? En el escenario ecuatoriano, digamos? Porque pónganse a pensar, estimados amigos oyentes, ciudadanos que nos escuchan en todo el orbe, a través de nuestra señal televisiva internacional. Estos jóvenes, 11 informantes, solo trabajaban de lo que se conoce. Y esto es, vale ponerle ahí un subrayado, de lo que ha llegado a establecer, por ejemplo, el diario El Comercio de esta víspera. ¿Cuántos más habrían? ¿Cuántos más estarán cumpliendo con su obligación? Pero ¿qué reportes requería Odebrecht en su matriz, seguramente en Brasilia o donde la tengan, en esto que ellos llamaban superintendencia de compañía, de coimas, de compañías, digo, pero francamente es superintendencia de compañías para las coimas. Sí, porque estaban en todas partes. ¿Para qué les sirven estos agentes, estos informantes? ¿Con qué criterio, doctor Román, cree usted que organizaron de esta manera, o se organizó de esta manera, de vigilar que la plata esté siendo bien utilizada, de que hayan cogido los precisos, de que hayan respondido con los contratos aprobados, de que esté todo funcionando adecuadamente? ¿Cómo ustedes piensan en la comisión nuestra, en la ecuatoriana, de lucha contra la corrupción? Bien, gracias Gonzalo. Para mí es un gusto siempre estar aquí. Un saludo a usted, un saludo al doctor Gustavo Medina, mi maestro de la universidad, a Diego Salgado, que ha hecho siempre una lucha, comenzando desde el caso... Tenaz, ¿no? Desde el caso de los DRUF. Desde ahí estamos muy claros qué es lo que hizo Diego. Bien, pero un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, Gonzalo, quiero comenzar con esto. Tenemos responsabilidades por acción o por omisión. El derecho penal no se complica. El derecho penal establece los tipos penales, establece justamente que hay dolo o hay culpa en las diferentes intervenciones y posteriormente busca culpables. Quiénes son autores, quiénes son partícipes propiamente dichos, y básicamente dentro de esos tenemos principios claros: exterioridad, convergencia, accesoriedad, comunicabilidad. Esto que parece tan técnico es sencillo. ¿Por qué es tan sencillo? Porque mire, por ejemplo, así comenzó la conversación, por eso me refiero a lo de la fiscalía. ¿Qué tiene que hacer el fiscal o está haciendo bien las cosas el fiscal? El fiscal tiene el artículo 442 en el COIF. Por obvias razones tiene sus códigos orgánicos, leyes orgánicas, pero el COIF es muy claro cuando habla ya de delitos en forma directa. El 443 dice atribuciones del fiscal, le da las atribuciones que son 4, organizar, dirigir, expedir y garantizar. Eso tienen los verbos rectores. Si nosotros tenemos que plantear el 444 de atribuciones, ¿qué tiene que hacer? Dentro de las denuncias y todo, cómo debe participar. De ahí pasan a los otros artículos donde tenemos correlaciones eficaces, no eficaces y todo lo que venga adelante. Pero en el fondo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Odebrecht es una empresa transnacional. Odebrecht
tiene directivos y es una empresa que por obvias razones, como persona jurídica, tiene sus responsabilidades. Nosotros ya tenemos en el Código Penal o en el Código Orgánico Integral Penal justamente lo que tiene que hacerse con esas empresas. Tiene 50, es clarísimo, pero va la culpa. Entonces el fiscal, cuando va a la comparecencia, y aquí tengo siempre, porque antes se decía prensa corrupta, ahora veo que hay muchos medios de comunicación que tienen grandes profesionales investigadores. Y dentro de eso la investigación es muy objetiva. Y dentro de la objetividad que ha tenido la investigación, aparece que el fiscal dice, no, es que no puedo decir nada porque yo tengo pactos con Brasil y tengo que llevar justamente todo con total tranquilidad y tenemos que hacer una investigación. Y sigilo y no podemos llegar a otras cosas. Bueno, de acuerdo, siempre las investigaciones son... Y de hecho el fiscal está autorizado en búsqueda de la justicia, pactar con cualquier organismo internacional o de nación aludida en un episodio como el que estamos investigando, sí, con una verdadera pasión y ansiedad del pueblo ecuatoriano. Están investigando aquí, pero nos confunden con tanto club de litigantes, de investigadores, de testigos, de lo que dan en llamar informantes y todo lo demás. La pregunta es concreta, doctor Román. Después de esta premisa, ¿para qué le servía a Odebrecht estos informantes? Los informantes, ahora vamos a lo concreto, solo por terminar la idea. Lo que sucede es que el fiscal en el sistema acusatorio de las partes que lo copiamos de Estados Unidos y de Gran Bretaña o Inglaterra, como se las llama, nosotros sabemos que el fiscal puede dialogar, puede hacer una cantidad de cosas para investigar. Pero hay algo que es importante. Si tiene gentes que son, por ejemplo, delatores o que hacen una cooperación eficaz, que así las llamamos en Ecuador, justamente tienen que establecer que hay partícipes y si son funcionarios o no de esa empresa. Porque aquí tenemos delitos impropios y delitos propios. Los delitos impropios son cuando participan personas que no son funcionarios del Estado y que están justamente relacionados en la organización delictiva. Desde mi punto de vista, aquí hay organización delictiva. Por consiguiente, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Tenemos nosotros participantes que van entregando información al fiscal y que en esa información que presentan al fiscal pueden decir la verdad o no. Pero en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos haciendo pluralidad de sujetos en la intervención de los delitos. ¿Qué es eso? Pluralidad de sujetos cuando hay dos o más. Allá. Tienen el autor, necesitan el autor relacionarlo con otro autor, tienen el autor y tienen que relacionarlo con un cómplice o un determinador de un acto. La secretaria o señor que iba a ser de lobista y que iba a donde los funcionarios del Estado ecuatoriano para ver si se podía hacer las coimas. La lista de funcionarios ya están comenzando a aparecer. Está el señor Mosquera, vemos algunos ya enjuiciados, pero también vemos que hay parientes cercanos de las personas que son funcionarios. Ahí está el tío del vicepresidente anterior y actual. Es justamente quien no era funcionario, pues, o que me digan cuál es el nombramiento que tenía. Entonces, en esa parte, no solamente... ¿Cómo le llamaría judicialmente usted al tío? Lo que pasa, bueno, para mí puede haber coautoría cuando usted va a lo mismo, hace lo mismo y termina lo mismo. Y claro, por obvias razones el señor fiscal tiene ahora las conversaciones y cuando hace negociaciones o conversaciones están comenzando a establecer de que son partícipes, determinadores, los quitan de autoría, están llegando a delitos pequeños. ¿Por qué digo delitos pequeños? O delitos que tienen una pena que no pasa de 5 años, que les permiten arrestos domiciliarios, se van a su casa cómodamente, nos están burlando a todos, porque no van a lo organizativo, no van a delitos que son realmente penados con penas sumamente eficientes. Yo digo eficientes, ¿en qué sentido? Primero, tenerlos en un lugar para que no se vayan, que no se escapen. Segundo, que no haya personas que informen dentro de las mismas instituciones para que se vayan con permisos médicos, con permisos de vacaciones, y que cuando dan informes en la asamblea terminan después y ha sabido ser muy famoso Florida. ¿Qué auditaba, dice la gente, qué auditaba la Odebrecht con estos 11 informantes?
¿Qué papel cumplían los 11 informantes? Los 11 informantes hacían... ¿Y cómo detectaba Odebrecht de que son propios suyos? Esto parece la CIA, una cosa terrible, ¿no? Terrible, porque... Es que la organización delictiva, Gonzalo, es eso. La organización delictiva era transnacional. ¿Para qué servía? Le servía Odebrecht justamente de informantes, le servía para establecer las condiciones de contacto en los diferentes países, no solo en Ecuador. Le servía para que esa determinación se dé justamente para llegar a establecer una red de coimas, que era una cosa ilegal, inconstitucional y además inmoral. Pero en el fondo, sí, lo que quiero dejar claro es que aquí no están todos los informantes. Deben comenzar buscando en Ecuador, porque tenemos entendido que incluso hay gente que no era ni profesional y estaba dentro de Odebrecht y que hacía lo mismo con los informantes, pues. Entonces yo creo que no solamente, no voy a hablar más porque estamos en la denuncia, ¿no? Estamos, claro. es que mire, Gonzalo, es que si cuando usted habla de Odebrecht, claro, tiene que hablar de Caminosca, tiene que hablar de Azul, tiene que hablar de una cantidad de cosas, y claro, por obvia razón, usted comprenderá que no está la denuncia de Caminosca y Azul. Entonces, cuando no está allí, algunas cosas yo no puedo anticipar situaciones. Yo le pido con todo el respeto y consideración no poder hacer ciertas cosas en este momento. Averiguar. Pero usted sí creo tiene la responsabilidad de informarme o no informarme. Pero el fiscal tiene la obligación, así como tenía el Contralor. Y habíamos dicho que el Contralor hacía actos de omisión. Y ahora vemos que en los actos de omisión termina primero, y ya sentenciado por la Asamblea, ya estando sin funciones, dice, renuncié, después va muy cómodamente su abogado a decir, es que ya no me pueden a mí echar de ningún lado, porque yo ya renuncié, pues. Entonces lo más fácil es renunciar. Pero ¿cuál es el fondo del tema? También renunció el fiscal Chiriboga, pues. Entonces, ¿dónde están los actos de omisión de la fiscalía anterior? ¿Y qué pasa con la actual? Yo quiero llamar a Carlos Vaca, compañeros de la universidad, dando clases. Carlos tiene que entender que el Ecuador necesita objetividad. Él tiene en sus manos este momento todo lo que significa la veracidad que predicaba y enseñaba a sus hijos, su señor padre. Por supuesto, con mucho respeto y un gran maestro de la universidad. Así es. Pero en el fondo sí quiero decir que el fiscal lo único que está pasando es que aparte que se fue a Brasil, pasó a Panamá y yo creo que se ha olvidado de Europa, de Asia y siguen unas detenciones, como ha dicho Diego, a personas que son partícipes o están en pequeñas condiciones de responsabilidad. Yo creo que tenemos que comenzar hablando claro. Si nosotros tenemos corrupción en el país y no tomamos las decisiones por parte de las personas del poder, entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie? O las personas que estamos justamente todos los días interesados porque se aclaren estas situaciones. Yo creo que dentro de los proyectos, no solamente de Odebrecht, cada funcionario tiene la obligación jurídica de dar alternativas. Mire, nosotros tenemos en el COIF, y esto sí es muy necesario tomar en cuenta, la omisión de la denuncia y un fraude procesal. Nosotros cuando callamos, omitimos, etcétera, o cuando tenemos la obligación jurídica de hacer cosas y no las hacemos o cometemos omisiones. Yo quiero dejar claro esto. No porque se pueda o se quiera proteger a ciertas personas, o que se quiera ir justamente a no topar a determinadas personas que primero, como presidente de la República, hizo un decreto, el 315, que dio una delegación a otra persona, que es el vicepresidente, que después de eso, la misma Constitución a los dos les dice cuáles son sus obligaciones jurídicas y las diferentes leyes que ellos conocen. En ese sentido, terminamos nosotros estableciendo una condición de autoría. Quiero dejar claro que dentro de esta alternativa, lo que se ha hecho es presentarse a la Asamblea, hacer un show, decir, no, es que yo voy a enjuiciar a todos los que nos hablen en contra. Sí. Yo no tengo nada que hacer, lo mismo que está haciendo el señor Espinosa en el 10, pues. Y yo siempre pregunto, ¿y todos los que han estado en el 10? El señor Cordero no estuvo en el 10, después de ser presidente de la Asamblea. ¿Cuándo se tomaron las primeras decisiones para, por ejemplo, cambiar las situaciones del 10? Llegó hasta el señor Espinosa, ¿y quiénes nomás estuvieron? ¿Qué es lo que sucede en este país
Cuando existe siempre personas que pasan, y yo por eso digo que se reciclan, porque comienzan en un lugar y terminan en otro. Y han terminado, han comenzado en un gobierno y están terminando en otro gobierno. Entonces yo creo que el presidente Lenin Moreno y el fiscal general tienen una obligación en este momento muy importante. Y yo les pido, como ecuatoriano, más que nada... Dividir los territorios para comenzar. Por supuesto. De aquí para adelante. Hacer lo que tienen que hacer, por favor. Solamente lo que se pide es que no hagan hacer lo que un tengan seguimiento que hacer. de lo anterior. Por supuesto. Si no... Si ya tenemos datos concretos, tenemos... ¿Qué no les tenemos para qué corresponde expandir hacer, más doctor el Medina? tiempo. Al nuevo, a los nuevos fiscales, después de unos días, al nuevo contralor, no sé si el socio anterior se quede allí mismo, porque le conviene al gobierno que representa dos caras. Es un gobierno que representa dos caras, dos aspiraciones, dos maneras de conducir al Estado, dos obligaciones con la sociedad ecuatoriana. Es que complicado el asunto, pero vean, para esto, señores, ustedes vieron las páginas del diario El Comercio. Hay 11 informantes de Odebrecht. Ellos pasaron por nuestro país. Ellos estuvieron buscando información en nuestro país. En 3 dimensiones, para mí, doctor Medina. Colaboradores de la justicia brasileña. Otros voluntarios. Unos que recibían seguramente pagos de la justicia brasileña y otros que le hacían de buena gente. Decía, yo tengo una información estratégica para ustedes, les decía allá en el Brasil. Yo he confirmado otros que saciaban venganzas, otros que metían en líos a otros funcionarios que nada que ver. ¿Cómo sería este mundo? ¿O cómo será este mundo? Luego vienen los delatores propiamente dichos, los funcionarios, los colaboradores. Luego viene el grupo de Odebrecht, el que contrata a don Marcelo. ¿Es cierto? Aquí, por ejemplo, están los sectores de operaciones estructuradas, el departamento de sobornos de la Odebrecht. ¿Cómo serían los choques? Aquí hay unos ejecutivos que también trabajaron en el Ecuador, de la constructora Odebrecht, de alguien que representaba Angola, Odebrecht Inmobiliarias, otras que elegía don Norberto, otras que se ocupaban del transporte, del área ambiental, de otros colaboradores. Esto cualquier ciudadano que lea va a entender el 5%, porque es una organicidad fuera de todo contexto, que la experiencia incluso de los señores abogados, de las escuelas de derecho, de jurisprudencia, la administración pública ha estado aprendiendo. Los profesores estarán señalando como ejemplos y hasta como paradigmas. Esto es terrible, lo que ha estado ocurriendo por la permisividad que han dado estos gobiernos, y es hora de que esto pare. Este momento necesitamos del líder, del señor presidente de la República. ¿Sí o no, doctor Medina? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República ya con estos datos, con esta selva de agentes, de actores, con esta confusión generalizada, pero que llevaba al mismo objetivo, perjudicar los dineros de los ecuatorianos, porque todo salía de los contratos, de los premios, de los sobornos, todo esto salía del país. De los sobreprecios. De los sobreprecios, perdón. Empiezo por señalar que
esta trama en el orden institucional, en el orden internacional, en el orden nacional, es de tal manera compleja que en Odebrecht crearon precisamente un departamento de coimas que le dieron un nombre sugestivo. Creo que operaciones, alguna expresión, operaciones claves, alguna cosa de estas. Y entonces, esto crea un panorama que requiere un esfuerzo que ya ha empezado a darse en cuanto a investigaciones previas, pero que no desembocan todavía en los asuntos sustanciales, en los asuntos de meollo, en las responsabilidades que funcionarios de otros niveles podrían tener en esta trama. El respetable presidente Lenín Moreno se encuentra, doctor, con un rompecabezas. Yo creo que el presidente de la República no tiene sino un deber legal, moral y cívico. ¿En qué debe traducirse aquello? Responder a su mensaje del 24 de mayo. En cuanto a ser implacable en la lucha contra la corrupción, en realizar la cirugía mayor que él anunció, que debe expresarse en operaciones realmente complicadas por parte de cirujanos expertos. Estoy hablando figuradamente, cirujanos expertos que no solamente tengan el bisturí para cortar, sino las pinzas para hacer brotar las fuentes de pus que vienen encontrando y que todavía creo que tienen que encontrar. Claro que la situación política del presidente de la República es compleja, porque viene naturalmente de una misma corriente, pero eso no debe hacerle olvidar que él, y solo él, es el presidente de la República y el responsable ante la historia, en un momento sin precedentes, porque no creo que haya precedentes en la historia nacional de un grado de corrupción como el que venimos escuchando. Y no es que yo esté diciendo que no ha habido corrupción en el país. Debo hacer expresa salvedad del gobierno del que yo fui, y me honro en eso, su procurador general. Me refiero al gobierno del doctor Rodrigo Borja, que era, si él me perdona, un obsesivo de la honestidad. Porque esto tiene que venir, el ejemplo tiene que venir desde la cabeza. Y los subalternos no pueden ser ajenos, ni pueden traicionar el propósito de quien dirige el país. Aquí falló en la coyuntura que nos interesa, falló la cabeza, Diego. Absolutamente, yo creo que la cabeza tiene mucha responsabilidad en la corrupción de los 10 años de correísmo, sin duda. Se reformaron, se modificaron, se acomodaron leyes. Por ejemplo, antes existía la exigencia de un informe de Procuraduría y otro de Contraloría para poder contratar proyectos de montos importantes como los que estamos ahora analizando o tratando de investigar. Entonces la cabeza tiene mucha responsabilidad. Y fíjese usted, el vicepresidente de la República y actual en la reelección, obviamente tiene que ver. Yo creo que está salpicado de sospecha, por lo menos, pero absolutamente. ¿Qué pasa con la cabeza hoy del presidente Lenín Moreno?
Por un lado te da la mano y te sonríe, pero le sigue teniendo con responsabilidades al vicepresidente Glass. ¿Qué espera para retirarle esas responsabilidades que solo dependen del presidente de la República? No estoy diciendo que le quite sus funciones, su designación constitucional, y eso habrá que ver. Sino estos encargos pero especiales. Los encargos especiales. No puede ser que te dé la mano, te sonríe, te invite a conversar y a luchar contra la corrupción, teniéndole al principal sospechoso, por decirlo menos, sentado al lado de él. Estamos terminando, doctor Romero. Lo que quiera decirnos. Yo lo que quiero decir es esto. El presidente Lenín Moreno tiene una responsabilidad frente al país. Porque como presidente... Y goza de un respaldo impresionantemente que vemos que incluso, ¿no?, se lo ha dicho en la semana anterior, el respaldo que tiene. Si la decisión política del presidente es acabar con la corrupción, se debe hacer lo que se debe hacer. Primero, tienen que intervenir los que son de los órganos de control. La Fiscalía General del Estado es la primera. Si el fiscal Vaca tiene compromisos, y lo repito otra vez, si hay compromisos o no puede hablar o no puede investigar, debe hacer un paso al costado. Debe dejar que haya personas que justamente hagan una investigación prolija. Nosotros creemos que Carlos Vaca es un profesional que se ha formado en una línea de conducta familiar y dentro de la academia en una posición concreta y clara. Pero en el momento que estamos en los cargos, ahí vemos qué nos pasa y cómo actuamos. Yo creo que tenemos que hacer una espera, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Porque cada vez nos dicen, es que ya mismo viene la lista, es que esperemos 6 meses, esperemos que todavía la indagación puede ser también de 1 o 2 años. Entonces vamos a esperar 2 años y va a pasar la mitad del gobierno, pues. ¿Y hasta cuándo vamos a tener responsables? Por lo menos en el caso de Brecht, ¿qué sería la punta del hilo que tenemos que alar? Porque llegan a otras transnacionales que están en todos los proyectos. Y eso sabe el señor presidente Lenín Moreno, porque tengo entendido que el fiscal y las autoridades deben haberle informado al señor presidente también. ¿Qué es lo que pasa, pues, en las investigaciones? Y hay otra cosa más. Yo creo que se tiene que designar un contralor, pero tiene que designarse un contralor que no sea como hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vemos aquí que el señor Poli de ayer envió otra vez una delegación a otro abogado. Bueno, no trato mal a los abogados porque yo soy abogado, pero creo que los abogados sí hacemos cosas que no debemos. Yo creo que las procuraciones judiciales están siendo llevadas a menos porque todo se hace por procuraciones judiciales. Y resulta que cuando nos presentamos, vamos a leer papeles y resulta que dice, Poli censurado acusa al oficialismo, página 3 del Comercio, del día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que están lanzando entre ellos las piedras o qué? ¿Algo está pasando de fondo? ¿Qué es lo que sucede? Dice Poli que es chivo expiatorio. Entonces, ¿cuál es el principal de todos para que él no sea chivo expiatorio? Porque Francisco de Paula les queda cortos. Era el mejor inquisidor que vino a nuestras tierras cuando se conquistaba por España, ¿no? Entonces yo creo que dentro de eso, sinceramente, tenemos que dar un baño de transparencia. Si no se hacen las cosas, hay omisiones. El mismo COI dice qué pasa con las omisiones de los funcionarios. ¿Qué tiene que la Contraloría? Las omisiones históricas no se perdonan ni se olvidan. Por supuesto, y tiene que haber responsabilidad. De esto vienen a hablarnos Cristina Reyes, Eliseo Azuero y César Montúfar, porque estamos buscando la verdad. Yo creo en la radio.